Hola, el narrador anónimo les habla para decirles que esta historia no está relacionada con la serie de El Contacto, que por el momento está en pausa. Sin más que decir, iniciemos con esta nueva narración. La Tierra, cuna de la humanidad, entre ellos una persona que por azares del destino tendría gran importancia en los futuros acontecimientos de la galaxia. En un pueblo de Estados Unidos llamado Old Town, vivía un joven de 15 años llamado Ted McGrath, un adolescente algo diferente de la mayoría, ya que tenía un gran gusto por la ciencia ficción y la fantasía. Aunque claro, a diferencia de lo que todos puedan pensar, eso no lo volvían alguien débil, pues sus padres cumplieron servicio militar, así que a Ted se le instruyó desde pequeño con ejercicios rutinarios e incluso con lecciones de boxeo y otros métodos defensivos. Claro que no era una masa de músculos andante, pero está en mejor forma que la mayoría y se podía defender apropiadamente, aunque nunca inició ninguna pelea y trataba de no llamar la atención, todo para mantener un perfil bajo y centrarse más en disfrutar de su vida pacífica y serena con su familia y amigos. Claro, debido a sus gustos particulares, su círculo de amigos era reducido pero muy unido. Es más, era principios de octubre, lo que significaba Halloween, la festividad que él y sus amigos aprovechaban para ponerse creativos. Mientras que otros optaban por disfraces simples, Ted y su grupo de amigos ponían un mayor empeño en sus creaciones. Su disfraz consistía de unas botas de trabajo de color negro de segunda mano que compró en una venta de garaje, un pantalón vaqueros de color gris muy opacos, con un cinturón de cuero para sujetarlos, una camiseta de mangas largas gris, una máscara antigas que le cubría la boca y la nariz del tipo que usan para pintar casas, un casco alemán de la Segunda Guerra a la cual le había soldado una punta de flecha de una veleta de medir el viento que usan las casas, una gabardina negra de tela ligera pero que casi como nueva, junto con unos gogles de aviador con cristales polarizados reforzados y unos guantes negros de tipo militar desgastados. Todo en su gran mayoría la compró en mercados de pulgas o en ventas de garaje a buen precio. Además le sumó su equipo de protección de motocross, unas espinilleras, coderas, protección de los antebrazos y un peto para el pecho sin hombreras, todo de color blanco pálido dando un aspecto desgastado. Ted observó todo su disfraz en el espejo de su cuarto. Le quedaba bien, era cómodo y con buena movilidad, además de lucir como un soldado de un futuro distópico, lo cual era perfecto para una noche de brujas y salir con sus amigos. Pero antes Ted creyó que sería buena idea probar el disfraz en el patio de su casa para sentir su comodidad en el exterior, además de colocarse su mochila en la espalda con llena de todo tipo de cosas, solo para probar el peso. Todo le parecía que estaba bien acomodado, perfecto para su futura salida. El sol se había ocultado y mientras regresaba al interior de la casa notó que unas nubes de tormenta se acercaban con rayos y truenos. Pero no le dio importancia y en un instante sintió una especie de sensación de que algo malo pasaría y, como si sus instintos adivinaran el futuro, sintió una corriente eléctrica en el cuerpo para luego perder el conocimiento. Un tiempo después Ted despertó algo confundido y desorientado, pero no tardó mucho en recomponerse para toparse con la realidad de un lugar muy ajeno a lo habitual. Una celda que le infundió terror por pensar en dónde, o más bien quién lo puso ahí. Su mente volaba con todo tipo de ideas: traficantes de personas, carteles del crimen, organizaciones secretas o quizás un psicópata que buscaba presas para sus macabros juegos. Pero por ahora Ted trataba de calmarse. Recordó los consejos que le dieron sus padres: en casos de emergencia se debe mantener la calma o todo irá a peor. Con unas cuantas respiraciones Ted logró calmar su mente e intentar analizar la situación. Por lo que podía ver, estaba en una celda toda hecha de metal, paredes, techo y piso, con un inodoro con un lavamanos todo incluido, una cama de metal sin colchón y claro, todo el lugar sin ventanas, salvo por la ventana en la puerta de la celda, la cual permitía una vista a un pasillo con otra celda iguales a la suya, pero aparte de eso, no mucho más. Sin más que ver o poder hacer más allá de estar atrapado ahí, pensó en buscar en su persona, quizás encontrando algo útil, y para su sorpresa encontró su celular, aunque para su desgracia no tenía ningún tipo de conexión. Pero al menos pudo ver que apenas eran las 10 de la noche del mismo día, así que no pasó tanto tiempo desde su secuestro. Pero en un instante pensó en algo y revisó su mochila. Todo estaba en orden, no faltaba nada y sus sospechas se confirmaron. Esto no era un secuestro normal. Si lo fuera le habrían quitado todas sus cosas, pero aquí estaban. Aquí pasaba algo extraño. Pero por ahora no podía hacer nada, no había actividad alguna en el exterior de su celda y tampoco quiso probar suerte en llamar la atención de algún guardia o algo por el estilo.
Así que optó por mejor recostarse en la cama de metal. Sería una noche dura, pero tenía que tratar de dormir para estar descansado y fresco para cualquier cosa que pasara a futuro. Se quitó la máscara y colocó su mochila de almohada y trató de dormir, cosa que fue complicada dada la situación actual, pero tras muchos intentos por fin se relajó lo suficiente para conciliar el sueño. Ted se despertó en la mañana siguiente y al levantarse algo aletargado miró su modesta celda y maldijo por lo bajo, creyendo que todo lo que pasó ayer fue solo un sueño. Para su desgracia fue muy real y sin más que resignarse a su situación actual, se encaminó a continuar con su rutina para iniciar este espantoso día, unos estiramientos, usar el lavado para limpiarse la cara y tratar de estar preparado para recibir las sorpresas que la vida quisiera lanzarle a la cara. Ted miró la hora en su celular y para su sorpresa casi era mediodía. Supuso que todo lo que vivió ayer y dormir en una cama de metal de seguro lo cansaron más de la cuenta. Pero bueno, aparte de eso, para Ted la situación no cambió mucho y viendo que no podía hacer nada por el momento, pensó en qué haría si alguien entraba en la celda, le saltaba encima. Claro, él sabía defenderse, pero ¿y si eran más de uno? ¿Y si estaban armados? No tenía garantías de que si les derrotaba podría escapar de donde sea que estaba o de que si fallaban no lo matarían por su intento de escape. Muchos planes e ideas pasaban por su mente, pero al oír un ruido fuera de su celda echó todo pensamiento a un lado y se acercó a la ventana en la puerta para ver mejor qué estaba pasando todo. Mientras se colocaba su máscara antigua y todo su disfraz, para su sorpresa un grupo de 3 individuos se movían en el pasillo. 2 parecían ser guardias y el tercero movía un carrito de comida. Tal parece que era hora del almuerzo, pero lo que más llamó su atención es que estos no eran seres humanos sino que eran seres de otro planeta. Lo supo porque los 2 guardias eran altos, no lucían diferentes de un humano, pero la piel escamada, los colmillos y las garras de sus manos dieron un claro indicio a Ted. Además el tercero, si bien parecía más humanoide, su piel era más azulada pero clara y con cabello negro grisáceo muy peculiar. Mientras Ted se encontraba casi catatónico, el encargado del carrito tomó una charola con alimentos y la ingresó en la celda de Ted por una abertura en ella para el paso de la comida. Ted al ver esto salió de su trance y contempló la comida que tenía enfrente. Tenía un aspecto poco apetitosa, pero tras unos segundos de contemplarla el alien del carrito de comida pronunció unas palabras que no entendía, pero con un gesto con su boca le indicó que comiera, cosa que Ted dudaba, pero uno de los guardias sacó un bastón que destella con energía eléctrica para que Ted lo viera. Claro que esto dejó bien en claro que o comía por las buenas o por las malas. Ted suspiró de frustración y comenzó a tomar los alimentos con una mano mientras que con la otra movía un poco su máscara antigua para que la comida entrara en su boca sin tener que quitársela. Tomó una de las barras de cereal o algo así, realmente parecía una mezcla de barra de mantequilla de color rosa y algunos granos de cereal de diferentes colores. Pese a todo comió rápido y sin detenerse a saborear nada para evitar vomitar, luego de acabar con las barras de alimento mientras era observado por sus captores. La charola fue retirada y puesta en el carrito para luego escuchar cómo los guardias hablaban entre sí, aunque les dio poca importancia ya que no entendía su idioma, cosa que lo molestaba. Pero al menos el almuerzo más incómodo de su vida ya había terminado, con los aliens yéndose a quién sabe a dónde. Esto le daba un respiro para preocuparse de la comida que había consumido. Caminó de un lugar a otro dentro de su celda, asustado de si su sistema digestivo se derretía o algo peor. Los minutos pasaron y se convirtieron en horas. Pero no pasó nada malo, ni siquiera sintió acidez o algún tipo de malestar estomacal. Eso le trajo algo de alivio a la situación, pensando que las cosas ya no podían empeorar, al menos no hasta que escuchó unos golpes en la puerta y vio que eran el grupo de antes, pero esta vez abrieron la puerta de la celda y con un gesto de sus manos le indicaron que saliera al pasillo. Ted con miedo aceptó y afuera uno de ellos le colocó unas esposas en las muñecas y le indicaron que caminara, cosa que hizo con sumo cuidado para no molestar a su ahora escolta. Lo escoltaron por pasillos y corredores, hasta que en uno de los pasillos se topó con una ventana, que Ted desearía no haber visto, pues la ventana mostraba en el exterior un gigantesco sol rojo y también un mundo con 3 lunas con colores que no se correspondían con la que él conocía. Ted quizás no era un astrónomo brillante, pero sí sabía que este no era el sistema solar de la Tierra. Entendió que estas no eran instalaciones fijas sino que estaba en una nave espacial en otra parte del universo. Todo esto no hizo más que aterrarlo aún más, pues sus posibilidades de escape se reducían a casi nada ahora.
El choque inicial hizo que se detuviera, lo que le hizo ganarse un empujón por parte de los guardias que no querían que parara, por lo que Ted siguió caminando sin dejar de sentirse tan aterrado e indefenso. Pero antes de que casi se desmayara, el alien del carrito de comida, que ahora tenía una especie de tableta de datos, le indicó a todos que se detuvieran frente a una gran puerta. Mientras el alien abrió la puerta para ingresar, el grupo de 2 guardias con Ted esperaron afuera por unos segundos. El temor de Ted era casi palpable, tanto que no movía ni un músculo, al menos hasta que una voz un tanto femenina llamó la atención de todo el grupo, una mujer con un traje negro para combate, o al menos eso creía Ted. Aunque no era más alta que los guardias y no podía ver su rostro por el traje que traía, sí pudo entender que ella era peligrosa. Lo supo por los guardias, que ahora se comportaban más serios y más atentos a la alienígena que tenían enfrente. Ella caminó con unos pasos firmes pero lentos, directo hacia Ted, pero en un punto uno de los guardias la detuvo e intercambiaron unas palabras que Ted no entendía, pero seguro que trataba sobre él. Dialogaron un poco y luego el guardia a regañadientes le permitió el paso. Ahora ella estaba frente a frente con Ted, y pudo ver más claramente todo su conjunto, una especie de traje de combate de cuerpo completo con blindaje ligero para mayor movilidad, cuchillos, un par de pistolas enfundadas a cada lado de la cadera, un cinturón con muchos aditamentos y herramientas que Ted no sabía para qué servían, unos brazaletes en las muñecas que hacían quién sabe qué, y una espada en la espalda, todo rematado con un color negro como el vacío del espacio. Todo le daba un escalofrío a Ted, que solo podía quedarse inmóvil mientras esta especie de ninja espacial caminaba lentamente alrededor suyo, analizándolo e intercambiando unas palabras con los guardias, para luego pararse enfrente de Ted y quitarse el casco que ella traía, revelando un rostro un tanto humano salvo por la piel de color rojo, dientes muy afilados, un cabello corto de color pelirrojo y unos ojos casi naranjas que lo miraban directo a los ojos, o más bien a los gogles que cubrían sus ojos, y en un instante soltó un comentario inentendible para luego darse la vuelta para irse del lugar, no sin antes girarse repentinamente y lanzar un golpe directo al rostro de Ted. Pero con los nervios de punta y la adrenalina a tope, Ted reaccionó intentando esquivar el ataque agachando la cabeza, pero fue un poco lento y el puño de la alien se incrustó directo en la punta de flecha de su casco. Todos los presentes oyeron el grito de la mujer alien, que ahora tenía su puño atascado en el casco de Ted y no podía retirarlo, pues cuanto más tironeaba y sacudía, más dolor obtenía. No fue hasta que Ted, cansado de todo el mangoneo, levantó su cabeza en un solo movimiento lo más fuerte que pudo, liberando a la alien, pero en el proceso la punta de flecha hecha de una veleta de viento desgarró la carne, venas y parte de hueso de la mano, trayendo consigo un dolor penetrante, dado a conocer por un grito agudo de la mujer, quien retrocedió unos pasos, tirando el casco que sujetaba con su otra mano para sujetarse con fuerza la gran herida sangrante en su otra extremidad. Los guardias estaban quietos, incapaces de procesar lo que pasaba frente a sus ojos, al menos hasta que la mujer en un segundo miró a Ted con una rabia pura e intentó desenfundar un arma, solo para que uno de los guardias se abalanzara sobre ella para evitar que matara a Ted, algo que él agradecía al menos por ahora, pero pudo ver que el forcejeo se intensificaba. Y de pronto todos se detuvieron al escuchar una voz que venía de la puerta por la que había entrado el alien con la tableta de datos, el cual estaba ahí parado junto a otro alien, solo que este era más alto, tal vez 2 metros, y delgado. Este tenía varios instrumentos y herramientas junto con una bata de laboratorio que le daba una imagen de médico o científico de algún tipo. Pero lo que más llamó la atención de Ted fue el ojo rojo como un monóculo incrustado en su rostro y el brazo protésico cibernético. El alien de 2 metros entonces habló, y aun si no entendía nada, por lo menos la inminente pelea que podía ocurrir ahora era cosa del pasado. La mujer herida apartó al guardia con molestia y brusquedad para acercarse al posible médico o científico y discutir lo acontecido, pero el otro ser no se inmutó y simplemente la hizo pasar al interior de la sala de donde él salió y cerrando la compuerta detrás suyo, mientras los demás se quedaron afuera esperando, y tras unos 3 o 4 minutos la alien salió de ahí con su mano ahora curada y tomando su casco del suelo para dar una última mirada de odio a Ted antes de retirarse del lugar. Tras esto los guardias empujaron a Ted al interior de la habitación, o más bien a la valla médica científica, pues pudo ver muchos aparatos e instrumentos que claramente denotaban que esta área era parte de algún tipo de zona médica o de investigaciones.
Además, el ser de 2 metros le pidió a los guardias que colocaran a Ted en una silla reclinable como las que tienen los dentistas, aunque Ted no creía que estaba aquí para una revisión dental. Pero en unos instantes la silla lo aprisionó con unos grilletes automáticos para mantenerlo quieto. Esto se aterrorizó a Ted, quien pensaba que ahora sí perdería los órganos que tanto le gustaba conservar dentro de sí mismo. Pero grande fue la sorpresa cuando el supuesto médico le pidió al alien con la tableta que hiciera algo que Ted desconocía. El alien se acercó y con cuidado movió su casco y máscara para tener algo de acceso a su rostro y frente, colocando sus manos y para luego cerrar los ojos. Cosa que confundió mucho a Ted, que estaba muy asustado por esto, pero antes de que pudiera pensar en cualquier cosa su mente se llenó de voces y visiones de letras y palabras en un idioma desconocido, pero que con el paso de los segundos eran más comprensibles, aunque su mente se sentía como si lo pasaran por una licuadora y en un punto ya no podía mantenerse consciente y se desmayó. Que vio en tantas películas. Pasaron unos minutos antes de que Ted despertara y para él, que nunca se había embriagado, supuso que esto era lo más parecido a la resaca. Pero lo que más llamó su atención fueron las voces y las figuras entre las luces que ahora mismo le parecieron como pequeños soles. Ted se recompuso tanto como podía para poder percibir que las voces provenían de las figuras ahora más visibles, que resultaron ser los aliens que estaban allá antes de que perdiera el conocimiento. Estaban hablando y él podía entenderles sin ningún problema. Esto le carcomía por dentro. ¿Cómo podía saber su lenguaje? ¿Acaso le hicieron algo? Entonces recordó que el alien le hizo algo con sus manos, quizás eso ahora le permitía entender su idioma, pero antes de intentar comunicar con ellos, parece que una conversación estaba llevándose a cabo y pensó que sería mejor esperar a que terminara. El alien que le había provocado el desmayo habló. Parece que ya despertó, señor, según los escáneres y demás parece estar sano, a lo que el otro ser con la bata de laboratorio respondió, claro que está bien. El proceso de psicotransferencia de aprendizaje de lenguaje es un proceso algo por decir estimulante pero inofensivo, aunque el que se desmayara es algo que nunca se ha registrado, pero lo más probable es que su mente primitiva no haya resistido el proceso. Eso último era un insulto para Ted, pero antes de responder al agravio el alien que estaba más cerca de él habló con un poco de sorpresa en su voz, señor, tal parece que puede entender de lo que hablamos. Digo, parece estar muy tranquilo. Pero el otro ser de 2 metros respondió, no, es posible que solo esté cansado, es bien sabido que el proceso no permite que alguien hable otro idioma al momento. Siempre se necesita de un día o una noche de sueño para que toda la información lingüística se acople correctamente a la mente del sujeto. Así que devuélvanlo a su celda para que pase la noche, mañana él podrá comunicarse de manera clara para poder responder unas preguntas. En ese preciso momento los grilletes de la silla liberaron a Ted. Él por su parte estaba más que sorprendido. Aprender un idioma así de fácil era sorprendente, pero si lo que decían era cierto y ellos pensaban que él aún no entendía su idioma, mejor que así siguieran pensando. Por un segundo las cosas estaban tranquilas, esperaron a que Ted se levantara de la silla para colocarle las esposas nuevamente y darle unos ligeros empujones para que caminara de nuevo a su celda. Aunque antes de proseguir el científico o médico aún no le quedaba claro a Ted, pronunció unas palabras, por cierto, monten guardia afuera de su celda para evitar que ella intente algún tipo de represalia. Obviamente refiriéndose al pequeño incidente del pasillo, los 2 guardias contestaron algo molestos. ¿Por qué nosotros? No fue nuestra culpa lo que pasó allá afuera. Pero la contestación simplemente fue un rotundo, no me importa, harán la guardia, de todas maneras solo será un turno, luego los relevarán, así que nada de quejas, obedezcan. Ahora vayan, tengo cosas que hacer. Con eso la conversación terminó y Ted con sus escoltas salieron del lugar Lara a emprender el retorno a su celda. El camino de regreso fue tranquilo, o bueno, casi. Los guardias estaban molestos por tener que trabajar un turno más de lo debido, pero tampoco podían hacer nada. Cuando llegaron a su destino la celda se abrió y Ted fue empujado adentro con tanta fuerza que cayó al piso. Molesto pero al menos en un lugar seguro, se levantó y procedió a sentarse en la cama esperando y oyendo la conversación de los 2 guardias afuera. Oye, ¿a dónde se fue ese estirado de Novak? Bueno, como vamos a estar aquí un rato, lo mande a buscar algunos asientos y una mesa. Ted pensó en el nombre, así que ese era el nombre del alien que le realizó el proceso de psicotransferencia de información lingüística, o bueno, eso es lo que escucho, así que ahora tenía un nombre y un rostro para recordar. Quizás no sería mucho, pero al menos era algo.
pero se concentró en oír la charla de los dos aliens. Uno de ellos preguntó, bueno, ¿y crees que ella intente algo? Claro que no, pero estamos aquí más que nada por precaución, pero no tienes que preocuparte. Bueno, si eso crees, pero... La pregunta casi fue hecha cuando Novak los interrumpió trayendo 2 sillas y una mesa. He vuelto con estas cosas para que estén más cómodos durante su turno. Bien, no tendremos que estar aquí parados hasta cansarnos, pero ¿y qué hay de ti? Novak respondió con calma, ¿yo? Son ustedes los que tienen que estar aquí y antes de que digan algo les recuerdo que el incidente del pasillo ocurrió sin mí ahí, por lo que si tienen quejas pueden dirigirlas ya saben a quién. Y seguro ya saben que les va a responder, así que mejor ahórrense los problemas. Eso fue lo que Novak dijo con toda la seguridad del mundo para luego retirarse del lugar rápidamente. Los guardias estaban furiosos al punto de maldecir y gruñir. Para Ted esto fue divertido. Oír cómo los ponían en su lugar y se burlaba un poco de ellos sin que pudieran protestar le resultó por demás hilarante, pero contuvo su risa para no delatarse y mejor siguió escuchando a ver qué más decían. Ese Novak se cree la gran cosa solo porque el señor Nulak lo tiene como asistente. Si es un adulador, solo respira porque el capitán y Nulak lo ven con algo de utilidad. Si lleva aquí 1 año y no ha muerto. Si ha tenido suerte, pero un día su suerte se acabara como ese al cual lo tuvieron que despegar del piso con una herramienta por lo aplastado que estaba, revivir ese recuerdo le causó unas risas. Pero no olvides al otro que dejó una silueta quemada en la pared, y qué tal aquel que accidentalmente se lanzó al vacío del espacio por error, y ese que terminó en las tripas de la última criatura que transportábamos, sin mencionar al que terminó sin cabeza en una pelea. Si como olvidarlo aún no recuerdo. Luego de eso entró Novak. Todos esos recuerdos no causaron más que risas y diversión para los guardias que parecían aligerar el humor del ambiente. Pero para Ted, que estaba escuchando, se quedó paralizado y solo pudo expresar un simple que, muy por lo bajo, que uno fue devorado por una bestia, otro terminó en el vacío del espacio, uno fue carbonizado, otro decapitado y para colmo se estaban riendo como si esas cosas fueran algo cotidiano. ¿En dónde demonios estaba? Esta nave no era segura para los tripulantes y mucho menos para él. Ted comenzó a pensar mucho en todos los posibles futuros que le deparaban y ninguno de ellos lucía muy prometedor. Siguió así por un tiempo hasta que decidió colocarse sus auriculares para escuchar algo de música. Eso siempre lo calmaba y funcionó. Por unas horas estuvo más tranquilo y ya de paso evitaba oír a los guardias y sus relatos terroríficos. Pero en un punto la celda se abrió de repente y lanzaron dentro una almohada y unas mantas. Intrigado, Ted apagó su música y prestó atención a lo que pasaba afuera. Bueno, su turno ya terminó. Qué bueno, por cierto, ¿por qué le dieron esas cosas a ese primitivo? Bueno, como mañana tiene que tener una entrevista, alguien no quiso que estuviera cansado por una mala noche de sueño. Bueno, de todas formas ya no es nuestro problema, suerte y adiós. Ted oyó todo eso. Parece que el cambio de turno ya se llevó a cabo. Además tenía una almohada y unas mantas que puso en su cama de metal a modo de colchón improvisado. Esto era bueno, al menos la noche no sería tan mala, y podía seguir oyendo la conversación de los dos nuevos guardias. ¿Y qué vas a hacer mientras esperamos? Bueno, pensé en leer un libro. ¿Y tú? Con la mesa aquí aprovecharé para darle mantenimiento a mi arma. Después de todo, mañana continuaremos el viaje y quisiera tener todo listo para cuando bajemos de la nave. Claro, ¿y qué harás cuando lleguemos? Bueno, pensé en ir a ese centro de relajación. ¿Y tú? Bueno, pensé ir a ese lugar de comida. Ted estaba un poco nostálgico. Esos dos estaban teniendo una charla normal. Hablaban de ir a las carreras, a comer, de hacer compras y de lugares para divertirse un rato con mujeres. Esto le recordaba a sus amigos y sus planes para entretenerse, desde ir al cine, incluso a comer en el parque aun si solo eran unas papas fritas, y también pensaba en su familia, los viajes de pesca, los campamentos, los parques de atracciones y las navidades, todos reunidos cenando. Esos recuerdos le trajeron una calma que le ayudó a dormir. Uno de sus últimos pensamientos antes de cerrar los ojos fue que mientras aún tuviera aire en los pulmones, aún tenía posibilidades de regresar a casa.